Bienvenido a este nuevo video de microprocesadores. Hoy vamos a arrancar con la unidad 5 que trata de timers. En este video vamos a ver los conceptos generales relacionados con los timers y luego en videos posteriores vamos a ver los casos específicos para el microcontrolador RP2040. Para empezar vamos a ver qué es un timer. Los timers son componentes de hardware común en los microcontroladores, ya que se usan para medir tiempo, intervalos, ¿no es cierto?, de tiempo, y pueden usarse para generar eventos periódicos. Básicamente consisten de un contador que se va incrementando o se puede decrementar, también esto depende de la configuración y del módulo de timer que tenga el microcontrolador, de manera libre a partir de una señal. Ya vamos a ver el origen que puede tener esa señal. El contador va a reiniciar la cuenta cuando llega o a valor 0 o al valor máximo preestablecido. Esto también es configurable. Puede darse que se configure para que reinicie la cuenta, como puede darse que cuente una sola vez y listo. Una de las características principales que tienen los timers es la cantidad de bits, ya que nos va a indicar cuánto es capaz de contar justamente. Existen timers de 8 bits, de 16 o de 32 bits. En algunos microcontroladores incluso tienen timers de 64 bits. La cuenta máxima que van a tener esos timers va a ser 2 elevado a la cantidad de bits, ¿no es cierto? O sea, con un registro de 8 bits podemos contar 256 ciclos de reloj que irían desde el 0 hasta el 255. En el caso del 16 sería 2 a la 16, en el caso del 32, va a ser 2 a la 32. El tiempo que va a durar en contar eso va a depender, por supuesto, del reloj al que esté conectado y el prescaler que tenga. Vamos a ver ahora justamente respecto a eso. Los contadores tienen se pueden conectar a distintas señales de reloj, ¿no es cierto? Lo más común, lo más común no, dependiendo el uso que va a tener, lo podemos conectar a un reloj interno del microcontrolador. Puede ser el mismo reloj del sistema, eso va a depender de las configuraciones que se puedan realizar. Se puede conectar para contar pulsos externos, ¿no es cierto?, a partir de un pin que reciba un pulso a través de ese pin y ese pulso es el que mueve el contador, o a través de otros eventos internos como podría ser, por ejemplo, el overflow, o sea, cuando el contador llega a su valor máximo genera un overflow. Podemos utilizar ese evento como desencadenante para otro contador, o sea, podemos encadenar contadores. Eso también, de vuelta, depende de la configuración que nos permite el microcontrolador que vayamos a utilizar y de cuán avanzado sea su módulo timer. A su vez, todos los microcontroladores suelen tener un prescaler, que esto es básicamente un bloque que va a dividir la frecuencia de la señal que nosotros le estemos dando como valor de entrada al contador. También las capacidades de ese prescaler, cuánto es capaz de dividir o cómo funciona, son específicas de cada microcontrolador y al momento de aplicarlo eso hay que revisar la hoja de datos. Pero básicamente lo que hace es, al reloj que nosotros le estamos conectando, divide la frecuencia esa, supongamos que estamos utilizando un reloj interno que corre, no sé, a 60 MHz y el prescaler divide por 2. Entonces al contador le va a llegar una señal de 30 MHz, ¿no es cierto? Si es 60 MHz dividido 2 va a ser 30 MHz. Esto, visto desde el punto de vista del periodo de la señal, es multiplicarla, ¿no es cierto? O sea, una señal de una frecuencia de 70 MHz tiene la mitad de periodo con una señal de 30 MHz. No sé si se entiende, pero es el recíproco. Luego el contador va a ir avanzando
hasta su valor máximo o hasta su valor mínimo, depende de cómo esté configurado, ¿no? Esa frecuencia que tenga pasada por el prescaler y finalmente la frecuencia que termine ingresando al contador multiplicado por la cantidad de cuentas que va a tener ese contador nos va a dar el tiempo con el digamos que vamos a estar contando o el periodo de cuenta de ese temporizador. Bueno, el otro que suelen tener todos los contadores es que cuando llegan a su valor máximo generan un evento de overflow, cuando llegan a su valor mínimo un evento de underflow. Acá algo que no lo agregué en las diapositivas, pero está en esta imagen, es que cuando el contador va a ser reiniciado, generalmente hay un registro en el módulo que nos permite configurar un valor de reinicio. Supongamos que, bueno, lo vamos a ver ahora los modos de cuenta, pero supongamos que el contador cuenta de manera descendente. Entonces nosotros supongamos que queremos que cuente de 10 hasta 0, entonces vamos a poner el valor de reinicio 10 y una vez que llegó a 0 genera un evento de underflow, se resetea el valor, vuelve a 10 y vuelve a reiniciar la cuenta, si es que está configurado de esa forma. Les adelanté un poquito a qué me refería con modos de cuenta, pero los modos de cuenta básicamente son tres. El contador puede contar de manera ascendente y de forma descendente. Esas son las dos formas básicas que tienen de contar. Algunos microcontroladores también tienen una tercera configuración que le llaman alineada al centro o hacia arriba y abajo, no sé cómo llamarle. Pero bueno, por supuesto, cada microcontrolador en la hoja de datos, bueno, le da su nombre. Acá tenemos los tres ejemplos graficados. Esto sería el eje X, sería el tiempo, a medida que va corriendo el tiempo. Y esto de acá serían los valores de cuenta que van subiendo. Cuando es ascendente, por supuesto, arrancan desde el valor 0 y van subiendo hasta llegar a generar ese overflow. O, bueno, en este caso está tomado de la hoja de datos del microcontrolador STM32F100 de la familia de ese microcontrolador. El registro de recarga se le llama así reload value, auto reload value, y lo usa para, en caso de cuenta ascendente, lo usa para como referencia para generar ese overflow. Cuando está configurado de forma descendente, recarga con ese valor y una vez que llega hasta 0 genera el underflow. Y en el caso que es ascendente descendente, una vez que llega al valor de recarga genera el overflow y cambia la configuración de cuenta y empieza a descender. Una vez que genera el underflow vuelve a cambiar hacia arriba y así sucesivamente. El periodo de cuenta va a depender de el valor de referencia que nosotros le estemos dando más 1 dividido la frecuencia del reloj del contador. Este más 1 es porque siempre el valor 0 está incluido en la cuenta. Si nosotros le damos que llegue hasta el valor 100 y arranca en 0, en realidad vamos a estar haciendo 101 cuentas. Lo mismo, bueno, cuando lo configuramos de forma descendente, la fórmula es exactamente la misma. Cambia cuando está configurado de forma ascendente-descendente, donde ahora es la referencia por 2 dividido la frecuencia del reloj del contador. Bueno, los módulos de timer suelen tener incluido en su hardware un comparador que se suele utilizar. Bueno, por supuesto, ese comparador va comparando de forma constante o continua el valor del contador, ¿no es cierto?, de nuestro timer, con un valor constante que nosotros le podemos configurar. Acá está esquematizado, esto sería el contador y, bueno, acá dice contador también, pero sería el valor de referencia. Y el comparador
nos va a generar una interrupción cuando los dos valores sean iguales. Nos puede generar una interrupción o puede cambiar el estado de la salida. ¿Por qué? Porque el timer se puede conectar a un pin y manejar ese pin de forma externa, o sea, hacia afuera, generando una salida, una señal de salida. Esas salidas pueden ser, un ejemplo de esos, conmutando la salida. Una vez que el valor de cuenta llega a un valor de comparación. De vuelta, esto está tomado de la hoja de datos del STM32F103, que le llama de esta forma a ese registro, pero otro microcontrolador seguramente utiliza otro nombre. El contador arranca en cero, comienza a ascender la cuenta. Una vez que llega al valor de comparación, la salida cambia de estado. El contador sigue contando hasta que llega a su valor máximo y vuelve a empezar la cuenta. Y cuando vuelve a pasar por el valor de comparación, vuelve a cambiar el estado de la salida. Esta imagen, esta señal de acá sería la salida. Como se puede ver, esta señal en realidad tiene el ancho del pulso es igual al periodo de la señal del contador, o sea, el periodo de cuenta que termina teniendo nuestro contador. Otra alternativa es temporizar el cambio de estado de la salida. En este caso se puede configurar que una vez llegado al valor de comparación cambie el estado de la salida y se mantenga siempre en alto. Otra de las alternativas, y esta hay que prestarle un poquito de atención porque suele verse mucho en los microcontroladores, es que cuando el contador llega a un valor de comparación, la salida se pone en alto y vuelve a estar en bajo cuando el contador se reinicia. Esto nos permite modificar el ancho del pulso, modificando el valor de comparación. Si nosotros comparamos a un valor más bajo, el pulso generado de la salida va a ser más ancho. Si comparamos a un valor más alto, supongamos que por acá, el pulso va a ser mucho más finito, y de esa forma podríamos modular el ancho de este pulso. Eso nos permite generar señales PWM, o por modulación de ancho de pulso. Finalmente, los temporizadores suelen tener una funcionalidad de captura en donde se registra un evento externo. Ahora se conecta un detector de eventos, ¿no es cierto?, que tiene el módulo del temporizador a un pin externo del micro, y en ese pin se detecta, digamos, un cambio de estado en ese pin, o un flanco ascendente, un flanco descendente, y eso genera que el contador genere una copia en un valor de captura, en un registro de valor de captura. Esto nos permite, entre otras cosas, por ejemplo, temporizar, controlar el intervalo de tiempo entre dos de estos eventos, porque nosotros podemos generar, ¿no es cierto?, una copia del valor de cuenta. Esto a su vez podría generar una interrupción. Desde el software nosotros leemos el valor de la cuenta, y al siguiente evento que se detecte, el contador va a volver a copiar su valor en el registro de captura, volver a generar la interrupción, y en esa interrupción volvemos a leer el valor de captura, lo comparamos con el valor leído anteriormente, y de esa manera podemos saber qué intervalo de tiempo pasó entre los dos eventos que se capturaron. Eso es todo por esta clase. Muchísimas gracias.